Xcanqueman inictiuan, nimitzintlaxpaloa ica miac paquilistli, axan nipan nin Teotlactli, papatica tlin inin tequitl tlin technechicalhuia, ipan inin ueyi tlahtulpan tampan ticateh. Axan nicpeuas achtoh nitetlajpalos nochtlaca tlin noncanyelouac tlin axan otonechicohqueh, noihqui aquin tichcactoqueh ipan techahchan ipan tepotzonteco noihqui. Nehuatl notoca Sergio, onitlacat Tlacotenco, ompan itlatilanal Malacachtepec, Momosco. Onichantico nican Mexihco cuac onosouahte, cuac ononamicte. Ipampatica noihqui nitequite nican Mexihco nitemachtia ipan Cali Mexihca, uan yehun axan ica paquilistli onimitzinmopaleuilico, onimitzinmononochilico noihqui ica inin ueyi tequitl. Xcanquema uelis nipeuas ica Maseualcopa, uan noihqui Caxilancopa, ume tlahtultin, Maseualcopa, Caxtilancopa. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Estoy con mucho contento, con mucho gusto estar aquí compartiendo esta palabra, aquí con todos ustedes, pues en esta gran labor que es fortalecer nuestras raíces, conocerlas, disfrutarlas y por supuesto, pues hacerlas nuestras para seguir dándoles vida. Esta conferencia quizá va a ir en algunas partes en náhuatl, así es que pues la idea de este ejercicio es que también empecemos a usar más la lengua, ¿no? Como decía el maestro Adrián, si verdaderamente queremos profundizar en los conocimientos de nuestros ancestros, pues es necesario, y ya lo decía el maestro, la llave para eso son las diferentes lenguas. Todas las lenguas que llamamos hoy día originarias, Maseualcopa, Toma, Cehuatlactulnantzitzihuan, nuestras lenguas madres, todas ellas tienen un profundo conocimiento, un profundo contenido de saberes, experiencias que se han ido acumulando a lo largo de generaciones y que están codificadas en la lengua. Cada lengua presenta justamente esta riqueza, ¿no? De esta cosmovisión que si algo particulariza a Mesoamérica, lo que hoy día llamamos Mesoamérica, este término es actual, pues, pero toda esta gran área o macroárea cultural, lo que lo caracteriza es que podemos hablar de una especie de unidad dentro de la heterogeneidad, ¿no? O sea, podemos hablar de que hay una cultura, pues, hay una cultura, vamos a decir, mesoamericana, si es que esos términos de repente son polémicos, pero bueno, al final sí hay una serie de elementos compartidos culturalmente entre estas lenguas y culturas, y a pesar de esa enorme variedad que tenemos de lenguas y culturas, tenemos una unidad, y eso es parte de esa experiencia acumulada de generaciones. Ya habrá tiempo para ir hablando de estos temas, seguramente nuestros maestros también que trabajan otros temas relacionados a nuestra cultura, a nuestros conocimientos antiguos, pues ya nos irán ilustrando sobre cuáles son estas coincidencias, ¿no? Entre las lenguas. El día de hoy vamos a mirar un poco cómo estos saberes profundos se encuentran codificados, en este caso en la lengua náhuatl. Entonces, para ello elegí este título de Toigiu y Caticnemilis noisque tonemilis, tlamatilis. Es la lengua, nuestro aliento, a partir del cual vamos a profundizar, ¿no? en este pensamiento. Noisque y toyul nunotzasque. Y también con ello vamos a hacer una especie de introspección, un diálogo hacia adentro. Bueno, la siguiente lámina, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esta primera idea del toigio. ¿Qué es toigio? Pues el toigio, según los abuelos, bueno, aquí habrá que hacer como dos consideraciones aparte. Lo que encontramos en las comunidades, en las lenguas codificadas, pertenecen a las comunidades, pertenecen al habla, y por otra parte está el conocimiento, los saberes que nos han legado nuestros maestros, investigadores, profesionistas y todas las arqueólogos, maestros de la tradición, todos ellos de alguna manera han explorado también estos temas y pareciera ser que son como dos mundos diferentes. Uno que habla acerca de estos
conocimientos, de estas sabidurías, de estas prácticas, de estos elementos culturales, todos ellos codificados a través de conceptos, categorías, así lo hacemos en español. Y por otro lado está el habla de los abuelos, de las abuelas, ¿no? Entonces son dos formas de entender lo mismo o dos formas desde las cuales podemos explorar lo mismo. Entonces, desde la tradición del español, toigio es parte de los componentes que los seres humanos tenemos. De acuerdo a la cultura náhuatl, tenemos cuatro elementos o entidades que nos conforman. El primero es el tonal, ¿no? Que está vinculado con el cosmos, con la parte masculina, con la parte seca, con la parte luminosa. El segundo componente es el nahual, aquello que está vinculado también más como con la naturaleza, con los animales. De alguna manera se relaciona con, desde el español le llamamos femenino, ¿sí? Por otro lado está el teyolía, más vinculado con la parte del movimiento, de la vida propiamente dicho. Todo lo que se mueve está vivo, lo decimos así en español. Fíjense que en náhuatl no hay la palabra para vida, no existe la palabra vida. Entonces, ¿qué existe en el náhuatl? Lo que tenemos es varias palabras que refieren todas ellas al movimiento. Entonces, en náhuatl podremos decir que no hay vida, lo que hay es movimiento. Todas esas palabras que hemos traducido como vivir, por ejemplo, que es nemi, en realidad no es vivir, nemi es moverse. Entonces, para el mundo náhuatl, lo que se mueve es eso, lo que se mueve, nemi. O yultok, ¿no? También dicen yul, más de ser solo el órgano corazón, es todo lo que tiene que ver con el ol. Yol está compuesto de la raíz ol, que al mismo tiempo es olin, movimiento. Entonces, como verán, esos componentes más profundos de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, están codificados en la lengua. En español lo describimos de una manera, en náhuatl lo describimos de otra. ¿Qué pasaría si conjuntamos las dos formas? Bueno, eso es algo que me gustaría mucho que hiciéramos todos. Bueno, entonces el igio es parte de estos cuatro componentes. Este igio, siguiente lámina, por favor, pues básicamente viene de una onomatopeya. Una onomatopeya es una palabra dentro de las lenguas que trata de imitar un sonido de la realidad. A eso le llamamos onomatopeya. La onomatopeya, que está vinculado con el igio, es cuando, por ejemplo, por alguna razón, a veces accidentalmente, sale nuestro aliento, nuestro aire, nos apachurramos la pancita. Bueno, lo que sería la parte superior del estómago, en el diafragma, pues, cuando hacemos esa compresión repentina, pues sacamos este aliento. Esa es la onomatopeya, a partir de la cual luego se le agrega su vocal epentética, ¿no? Las vocales epentéticas en las lenguas son vocales comodines, ¿no? Así como cuando jugamos juegos de mesa, hay comodines para seguir jugando. Bueno, el náhuatl tiene un comodín lingüístico, en este caso es una vocal. Todas las lenguas de alguna manera tienen vocales comodines. El del español es la vocal E, el del náhuatl es la vocal I. Entonces, esta onomatopeya más la vocal comodín generan ig, ¿no? Que es esta primer componente lingüístico, esta primera sílaba que refiere al aliento. Entonces, ig, ya luego compuesto en la lengua, aparece como primera forma de referencia igio, hijillo o igiot, en donde ig va a referir a esto que llamamos aliento en español. En náhuatl es sí el aliento, pero más allá. Ya ahorita exploraremos qué es ese más allá, pero en principio la base de esta raíz es una onomatopeya, ¿no? Igio. Bueno, este igio, como dicen estos apuntes, está relacionado al aliento, y este aliento no es solo el de las personas, es el de todo el mundo, el de todas las cosas que se mueven. Si hay algo que podemos decir de cómo es, al menos desde la lengua náhuatl, la visión del mundo, sí los náhuatl hacen una diferenciación entre lo que se mueve por sí solo y lo que no se mueve.
todo aquello que no se mueve generalmente es lo que está fabricado, hecho, lo que libros, o sea, lo que no se mueve, pues libros, nosotros los movemos. Los libros por sí mismos no se mueven, bueno, a excepción que los leamos, claro. Mesas, bancas, todo eso conforma las entidades que no se mueven. Todas las otras entidades, animales, cerros, plantas, tamales, hasta incluso el mismo vino o el vino, el aguardiente y demás, son tlaca y por lo tanto tienen igio. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos en por qué se dice esto. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, Toyutin, que podríamos interpretar como nuestro aliento, nuestro venerable, sagrado aliento, y que al mismo tiempo desde el español yo podría caracterizar como que es el aliento de los ancestros, porque vivimos en un entorno donde estamos rodeados de esos alientos. Cuando las personas fallecen, las personas nos desintegramos, ¿no? Nuestro igio se va a una parte, el tonal se va por otra, el tonal es el que sale por el cabello, hay una palabra para eso que es sonquisa, la persona salió por el cabello, así dicen cuando alguien fallece, pero sale una parte. El igio también, pues es el último aliento de la vida, ¿verdad? El teyolía, el tonal, el igio y el nahual se desintegran. Cada uno toma diferentes caminos, por eso se habla de caminos. Entonces, parte de los ancestros está en forma de aliento, de igio. Y esos igios están en las plantas, en los animales, en el fuego, bueno, en el humo, pues, en la tierra, en el polvo. Ese igio pasó a conformar parte del mundo. Cuando las personas se desintegran, eso que conformaba el aliento de la persona se disgrega y anda por todo el mundo. De hecho, parte de ese aliento es el que va al inframundo. Es el que va al inframundo, el que tiene que cruzar ríos. Fíjense que cuando yo era niño y platicaba con mi abuelita de estos temas, mi abuelita no pensaba occidentalmente, ¿no? A mí me enseñaron a pensar occidentalmente en la primaria, en la secundaria y demás. Le preguntaba yo cosas como, oye abuelita, ¿es cierto que tenemos aliento? ¿Tenemos igio? Y ella me decía, no, 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 ¿eso qué es? No. Y yo, pues, cuando entré a la universidad, incluso, pues, seguía yo documentándome, ¿no? Con los textos de los maestros que hablaban sobre este igio. Y le volví a preguntar a mi abuela de una y otra manera, ¿tenemos igio? Y ella me decía, no, 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 ¿qué es eso? Y ya, pues sí, no, efectivamente. Con ese tipo de preguntas de antropólogo inocente, pues no, obviamente no hay. Pero escuchándola hablar y escuchándome a mí mismo como en la habla cotidiana, si bien no se habla del concepto igio, el igio está en todo, está en todo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el igio son nuestros ancestros porque cuando las personas fallecen, se desprende ese igio y en la época de muertos es cuando regresa ese igio. No regresa el cuerpo, no regresa el tonal, el nahual, regresa el igio. Y entonces ese igio hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que calentarlo. Por eso en las comunidades de repente es común que en la época de muertos se hagan fogueras para calentar a los abuelitos, pero se calienta el aire, ¿no? Porque andan ahí. Cuando llegan a la ofrenda, lo que se llevan de la ofrenda es el ligio de las frutas. Hay un verbo específico para eso que es igiocui, que es que toman el ligio de las frutas, de la comida, de la ofrenda y se la llevan. La fruta, desde nuestra perspectiva, sigue estando ahí, no se ha movido. Y alguien diría, pues o sea, no es cierto que los abuelitos llegan. No, sí, sí llegan. Se llevan el ligio. ¿Qué es ese ligio? El sabor, la esencia. Entonces, el igio, repito, estamos en nuestra vida cotidiana, estamos repletos de igio. El aire, el humo, eh, todo lo que conforma el entorno, parte de eso es igio, ¿no? Entonces, el igio, al final, es también el aliento de los ancestros. Siguiente lámina, por favor. Entonces, vamos a explorar ahorita algunas palabras justamente que tienen como base esta raíz igio. Aliento. Ya les decía yo que mi abuelita
al preguntarle, oye, ¿es cierto que tenemos hijo? Y ella me decía, no. Yo en algún momento llegué a pensar que mi abuelita pues no sabía, ¿no? Y decía, híjole, creo que mi abuelita no sabe, pero el que no sabía era yo. No sabía cómo preguntar, cómo formular las preguntas, porque mi abuelita, y como todas las abuelas y los abuelos, son sabios, pero esa sabiduría está en la práctica, está en el habla. No la codifican como nosotras y nosotros, la codificamos en palabras, en conceptos, en categorías. Las abuelas y los abuelos no, lo codifican en la práctica. Y ahí es cuando nosotros, como personas que podemos estar en esos dos mundos, pues tenemos que aprender a transmitir o a adquirir conocimiento de una y de otra manera. En fin, pues algunas de esas palabras, por ejemplo, está en iuía, que es soportar o mantener o aguantar algo. Iuía es mantener el aliento de las cosas, de lo que sea, generalmente de cosas que se muevan. Tenemos iuana, que es oler algo, oler simplemente. Igiu, vean, viene de igiu esta palabra y el verbo ana. Ana es un verbo que es tomar algo o coger. Entonces, literalmente es coger o tomar el igiu de las cosas. Eso es respirar, oler algo. Igiokui, ese es el verbo que les decía yo hace rato. Cuando los abuelos llegan, toman el aliento de las cosas y se lo llevan. Se lo llevan. Pero también nosotros hacemos eso cuando aspiramos algo. Cuando algo nos gusta mucho, como una bebida, y lo estamos oliendo, ¿no? Dice, no lo tomes, pero bueno, al menos lo huelo. Y hacemos, cuando hacemos esa aspiración profunda, estamos haciendo igiokui, estamos tomando. Y acuérdense de este verbo kui. Ese verbo kui está presente en muchas palabras nahuas, está presente en el numeral 5. Ma kui, mano, kui, coger algo, tomarlo, arrancarlo. Ma kui es lo que toma la mano. 5 piezas de tejocote, 5 piezas de nopales, 5 piezas de algo. Entonces ahí está la palabra kui. Va a aparecer al ratito, ese mismo kui. Entonces, igiokui es aspirar. Igiupetza, cuando estamos fatigados, como ahorita, por ejemplo, ya me estoy fatigando por hablar rápido, estoy emocionado. Igiupetza, ¿no? Es como que, petza es como que se alisa, se pone liso, mi aliento. Igiucaltía, esta palabra está bonita, no aparece en los diccionarios, apareció con mi mamá. Hasta que tuve a mi hijo, mi mamá me dijo uno de esos días, chiquijiucalte. Yo dije, ¿qué? Bueno, náhuatl. Y me dijo, ¿qué chiquijiucalte? Tlacamó itla kiko colismaca. Cúbrelo, tápalo, porque si no le va a dar una enfermedad, un resfriado. ¿Qué es esto? Pues literalmente dice igiu caltía, o sea, hazle un cal, una casa, hazle un cal a su hijo del niño. Tápalo, cúbrelo. Y esa palabra me estalló la cabeza porque nunca la había escuchado y ahí apareció. Les digo, por eso que la sabiduría está con los abuelos y las abuelas. Esta palabra no aparece en los diccionarios, ¿no? Entonces dije, ¿cómo después de 500 años todavía tenemos este tipo de cosas? ¿Cómo? Codificadas en la lengua. Si ustedes, y yo les pongo la tarea, búsquenlo, a ver si lo encontramos. No existe, yo ya lo hice. En fin. Igiumiki, acabar el resuello, cuando igual estamos haciendo alguna actividad, estamos ya muy agitados, hay un momento que ya no podemos respirar. Yumiki, nuestro Igyu se va yendo, eso es lo que dice. Igiumiki. Igiutema es inflar un globo, inflar una bolsa, inflar una llanta. Igiokui. Incluso la llanta cuando adquiere aire, pues también tiene igio. Entonces, igiutema, tema es agregar, echar, vertir. Entonces, igiutema es échale igio. ¿A qué? Pues a todo lo que se deje, ¿no? Inflar. Bueno, igiutlalía, chimoigiutlale, descansa. Literalmente sienta a tu hijio. Para cuando estamos agitados, dice, chimoigiutlale, siéntate. No siéntate, descansa tu hijio. Igiutzacua, cuando dejamos abierto la botella de aguardiente de tequila, dicen los abuelos, chiquijiutzacua.
O sea, ciérrale su aliento para que su aliento, su sabor, su esencia no se vayan. Zacua es el verbo cerrar, que al mismo tiempo es una onomatopeya. Fíjense, si algo caracteriza a las lenguas originarias, la mayoría de ellas, es que su base es onomatopeica. Este verbo zacua viene de esto. Cuando cerramos el tracto vocal, la boca, pues, desde el punto de vista náhuatl, es cua es muchas cosas. Morder, masticar, comer, cerrar. Pues todo aquello que tiene alguna boca, alguna forma de boca, por decirlo así, hace zacua. Entonces dicen Shikishu zacua, ciérrale su aliento, porque si no se le va el sabor. Entonces vean cómo esta palabra, esto es una pequeña muestra de más vocabulario que está relacionado a Igiu. Entonces repito, las abuelitas no van a decir, el ser humano está compuesto de estos componentes y uno de ellos es Igiu. Nunca lo van a decir así, porque el pensamiento náhuatl al menos no es así. Es de otra manera, ahorita lo vamos a caracterizar. Bueno, siguiente lámina, por favor. Totemachticatsin, Sí, ¿quieren necesitaban suspirar y Kamasehualcopa? suspirar. Es que suspirar es un concepto. ¿Suspirar en qué sentido? ¿O qué es suspirar? Fíjense, eso es bien interesante. Algunas cosas que en español tenemos como cierto, ¿no? Como que pues es parte de la naturaleza de las cosas, pues no es cierto. Es cultural. Tenemos que relativizar. Suspirar, ¿qué es suspirar? ¿O por qué suspiramos? ¿Cuándo suspiramos? Ese es una, o sea, como hablantes de español quizá no es claro, no es transparente suspirar, pero culturalmente quizá no, ¿no? O sea, los nahuas no suspiramos, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Otras cosas, ¿no? Los nahuas o las personas que hablan náhuatl no odian, no odian. Fíjense, la palabra que refiere a odiar es cocolía. Cocolía está compuesto de coco. Seguramente cuando eran niños, los que estamos más grandecitas y grandecitos, escuchamos que viene el coco. Pórtate bien porque viene el coco, duérmete, viene el coco, si no te va a llevar el coco. Bueno, coco es una palabra que refiere a algo que lastima, que duele. Y entonces cocolía está compuesto con un aplicativo, es decir, el sujeto se duele por el otro o para el otro. Entonces no es odiar, no es odiar, no hay una noción de odio. Lo que dice el náhuatl es que la persona que odia en realidad se está enfermando, se está doliendo por la otra persona. Entonces vean, es diferente. Por eso yo diría suspirar. ¿En qué sentido? ¿No? Suspirar de de las cosas o del humano. Es decir, sí, hay que relativizar mucho estos temas, ¿no? Por supuesto. Dígame. Sentarse, te sientes ese chimotlali. Sí. Y aquí veo que tú estás manejando bueno, otra forma de más bien referirse, como tú dices, a que descanses tu aliento, ¿no? Exacto. Pero allí, pues, te están diciendo que pongas tu Igio, a descansar. Ajá, pero en la palabra Shimotlali está haciendo alusión a otra cosa, o sea, yo pienso que es algo muy, muy diferente, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, justo. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y lo necesitamos hacer desde el náhuatl, desde el náhuatl. Claro, la palabra bueno, tlalía, que es el verbo, sería el verbo, es un verbo que a su vez viene de algo más profundo, que es la raíz tlal, tierra. Claro, fíjense, tierra, bueno, la tierra tlal es lo que conocemos como tierra. Cuando lo hacemos verbo, le agregamos esa terminación ia, que es tlalía, sentarse. Colocar, de hecho, tlalía significa varias cosas. Poner algo en un lugar, pausar algo, acomodar algo, chiquistlalía, centlalía. Centlalía, ¿qué es? Poner algo en en una sola forma, en un solo lugar, reunir, ¿no? Entonces, tlalía tiene la base de tierra, tlalía es colocar, poner, y de ahí se va, digamos, pues su significado va derivando, ¿no? En otras expresiones.
Y los verbos de tlalía aplicados al humano son bien bonitos porque refieren a ciertos comportamientos de las personas. Ejemplos. Bueno, este es uno, ¿no? Ijiutlale, descansa, pausa. Amictlalía, amictlalía. Amiki significa tener sed. Amiki. Entonces, ahorita que llegué, me ofrecieron una bebida, ¿cómo se llama? De Tezcatlipoca. Entonces, con eso, oniquijiutlale. Bueno, oniquijiutlale, Juan, o no, amictlale, es decir, asenté mi sed. Amictlalía es sed o tener sed. Si yo digo Nino amictlalía, es yo, como que yo siento a mi sed, le digo sed, siéntate, ya, estoy tomando agüita, ya, cálmate, estoy calmando mi sed. Fíjense, en náhuatl hay una noción de calmar. Lo que usamos es el verbo tlalía, como si la sed también tuviera que sentarse, decir siéntate. De hecho, eso es una parte bien bonita del pensamiento náhuatl. Muchas cosas hacen cosas como los humanos. El frío, ahorita el frío, dicen los abuelos, yumochantico. Yuchantico ya vino a habitar aquí. ¿Cómo? En estos días, con mayor o menor grado, ya hay frío. Entonces es cuando el frío viene a ser chanti, como lo hacemos nosotros en nuestras casas. Chanti se traduce como habitar, vivir, pero no solo es eso, es muchas cosas más. Y se aplican a muchas cosas más. Entonces, hablar náhuatl desde el náhuatl nos iría acercando cada vez más a esta forma de entender el mundo, aplicándolo a las cosas que consideramos ya hechas, pero en realidad el hablar la lengua nos coloca en otra condición de entendimiento, de comprensión. Y yo solo quiero Sí, preguntarle si esa palabra se ha de haber construido, porque según lo que nos comentan, como tal, no había sillas, ¿no? No había un lugar para sentarse como tal. O sea, y se entiende que, pues, probablemente fue como construida esa palabra para hacer referencia a eso que ahora quiere decir sentarse, ¿no? Para, sí, desde el español. exacto. Sí, exacto. Sí, y fíjense lo que sucede cuando hacemos la traducción al español, es que al traducirlo al español estamos condicionando de una forma de pensamiento, ¿no? Cuando efectivamente en la lengua se vive de otra manera. Yo digo que se vive porque todavía en muchas comunidades las personas no usan sillas para sentarse. Se ponen en cuclillas, o lo que llamaríamos cuclillas, ¿no? Así. Y así están, esa es su posición de descanso. Entonces, sentarse, y eso es un buen apunte, muchas gracias, no necesita de una silla en náhuatl, porque la conexión está directamente a la tierra, ¿no? Tlal, exacto, tlal, tlalía, poner, aposentarse. Efectivamente, entonces vean cómo hablando el náhuatl, uno tiene que hacer referencia automáticamente a otros referentes culturales y entonces ahí sí podemos hablar de que estamos accesando a otra forma de entender el mundo, a otra serie de experiencias, sabidurías, pero solo hasta que hablamos la lengua y empezamos a hacer estas deducciones. Yo no hablaría de deducciones, más bien empezar a vivirla, ¿no? Porque en el náhuatl las lenguas se viven, no se piensan, se viven, se hablan. Bueno, muchas gracias. Y bueno, creo que ya terminó esta lámina, la que sigue. Y bueno, algunos otros verbos, algunas otras palabras, ya no tienen igio, pero tienen la onomatopeya ij. Vamos a explorarla. Ijti, ¿no? Es una forma de decir, bueno, la palabra quizá más conocida, perdónenme, antes de revisar la lista, es el verbo tlahtowa. Tlahtowa, tlah, o como algunos hermanos dicen, tlahtowa, tlahtowa, tlahtowa. Algunos esa aspiración, ese ij, lo marcan más en su pronunciación, algunos no tanto. Tlahtowa es una forma de las tantas que hay de decir hablar en náhuatl. Eso también es otra cosa. En náhuatl no hay un concepto hablar, no hay un concepto. Lo que hay, cada comunidad, cada hablante tiene una forma diferente para decir esto que estoy haciendo ahorita. Esto. Hay muchas formas de decirlo. Algunas comunidades dicen kamati, viene de kama y un verbalizador que es ti. Kamati es, pues, vocalizar, o sea, mover la boca.
Para otras personas dicen Sanilowa, que es como ir concatenando palabras, Sanilowa, ir diciendo algo. Para otras comunidades es, ya dije, Kamati, Sanilowa, Tlapowa, que también es como ir concatenando una serie de cosas, como ir contando algo, narrando algo. En otras comunidades es Tenquistía, Tenehua. En esta variante del náhuatl, que es la que se habla actualmente en la Ciudad de México, dicen Tlahtowa. Y es, de hecho, este verbo que se usa y se usaba en la región central de la Ciudad de México. Los mexicas decían también Tlahtowa. Lo decían porque en los escritos generalmente no se representa este sonido, ¿no? Y ahí es algo donde hay que llamar también la atención. Muchos de los textos que consideramos clásicos, que consideramos pues referentes básicos para hablar de la filosofía, el pensamiento, en su escritura pues dejaron de lado esta onomatopeya, que de hecho es la base del significado de estas palabras. Si ustedes buscan en los diccionarios cómo es hablar del centro de México, dicen tlatoa, sin la H, sin algo. Si yo, hablante de español, lo leo, pues voy a leerlo como tlatoa. Tlatoa, estoy cercenando ese conocimiento, ese saber, esa esencia, ese higio. Entonces tengo que decir tlatoa, tlatoa o como se pronuncie, con ese, pues este sonido que representa realmente una onomatopeya. Esta que encontramos escrita en muchos códices, es eso. Entonces fíjense cómo ahora, decía yo, tenemos esta necesidad propuesta de, pues esto que ya hemos descrito, que hemos trabajado, pues ligarlo con esto, ¿no? Ya no seguir diciendo tlatoa, porque estamos cercenando, cortando esta esencia. ¿Por qué no empezar a leer esto que ya hemos estudiado mucho con esta onomatopeya, ¿no? Tlahtoa. Bueno, Tlahtoa es esto, ¿no? Verbalizar cosas, decir cosas. Es una forma de las muchas que hay de decir hablar. Bueno, otras palabras que tienen esta misma onomatopeya es ijti, dentro, al mismo tiempo también es estómago, aunque este iji casi no se usa solito, yo estoy como que haciendo esta corte de solo raíz, ¿no? En la práctica nadie dice ijti solo, nohti, nohtik, o bueno, expresiones así. En fin, ijti es dentro. Ijtigua, contener. Ijtigua, contener. A ver si adelante. Sí. Sí, gracias. No sé, pienso que es cuando los frailes hacen la castellanización del náhuatl, porque antes de 1521 el náhuatl no se escribía tal y como se pintaba. Entonces, esa supresión de determinados vocablos obedece más que nada a la castellanización de la lengua náhuatl. Y se pierde la esencia, como usted menciona, ¿no? Ya no es ese hablar florido, esa hermosa lengua, sino que ya la reducen a términos castellanos. Exacto. Entonces pudiera ser esa parte de que en el siglo XVI, al escuchar la lengua, los frailes, lo que hacen es, comúnmente se dice, traductore, traditore, ¿no? Traductor, claro. Traidor, ¿no? O sea, lo que escucho es lo que voy a. Entonces por eso ya no entendemos esta parte. Efectivamente. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo haría que hay una especie como de, pues, de matar esa esencia, esa vitalidad de la lengua. Deja que la lengua fluya. Deja de fluir la lengua, pues, o fluye de otra manera, quizá, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, quizá, bueno, fíjense qué interesante, parte del conflicto principal que se vio en términos de la conquista, la invasión, como querramos llamarle, lo más significativo y de repente muy pocas veces estudiado o reflexionado es este conflicto a nivel simbólico, ¿no? Una parte es, pues sí, el conflicto militar, que es como que lo que en Occidente nos gusta ver, ¿no? Si hablamos de conflicto, pues decimos, ay, sí, guerras,
En fin, esa es nuestra forma de Occidente, porque así hacemos guerra. Y de hecho, bajo esa óptica queremos leer las guerras de los mexicas o de los pueblos mesoamericanos, que siempre tienen que ser que salvajes, que esto, que el otro. No, hay otras cosas, ¿no? Aparte de efectivamente personas que violentan a otras personas, hay cosas simbólicas, a nivel simbólicos más profundas, Más violento. más, pues simbólicamente violentas, por supuesto, ¿no? Una de ellas está en tomarle el cabello al prisionero, como era antes. Cuando llegan los europeos es, pues, asesinarlo. Ahí hay un cambio muy fuerte. Cuando a nivel ya de lengua, pues es esto, ¿no? Ahora resulta que el vencedor es quien escribe la historia, pero la escribe cercenando esta vitalidad. Pues por eso digo que estamos en esa necesidad ahorita, que estamos explorando pues este regreso a nuestras raíces, pues también no dejar de lado esto, no dejar de lado a los hablantes. Las abuelas, los abuelos tienen este conocimiento. Lo que nos hace falta es acercarnos a ellas y a ellos para abrevar ahora de su conocimiento, que está ahí. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Ixtigua, contener, que a mí esta palabra se me hace muy bonita porque está contenida en la palabra Tlactihuani. Tlactihuani, que se puede confundir mucho con Tlactohuani. No es lo mismo. Tlactohuani, efectivamente, es aquel que, ni dice que es quien tiene por oficio, tarea, encomienda, la función de hablar, de decir cosas. Eso es lo que hemos traducido como gobernante. Yo invitaría también a que empecemos a hablar ya o a referir a los elementos de esta cultura con su propia palabra, ¿no? Hablemos ya no del rey, del emperador, de no sé qué. No, hablemos del Tlactuani. Es el Tlactuani. Y Tlactihuani, que se parece mucho, pues tienen, aunque ambos tienen la raíz igio, bueno, de ig, de la onomatopeya, Tlactigua es Ixti, viene de Ixti, que es dentro, y su verbalizador, ¿no? Ixtigua, que es interiorizar. Entonces, en esta variante de náhuatl, se dice, a las personas se le dice Tlactihuani. Tlactihuani. Es quien contiene cosas. Esa es una forma, yo diría que apela un poco a la dignidad de la persona. Aquella persona que contiene cosas es porque está llena, porque está completa. Aquellas cosas que no están llenas ni completas les llamamos amocualitlácatl, que es que si los traducimos literalmente significa no es buena persona, pero obviamente ese quali no es de bueno. Es que esa entidad o no tiene cuerpo, o no tiene sangre, o no tiene algo, le hace falta algo. Por eso esa entidad no está completa. Los que estamos completos, cuando sale el sol, pues, y hay este resplandor del sol, muchas entidades se van a esconder. Los que no aguantan la luz se van a esconder a las cuevas, a las barrancas, y ellos son los Amocualitlaca. Y nosotras, pues estamos completos, estamos llenos, pues, ¿no? Es decir, más que completos, estamos llenos. Es una persona, cualquier persona, desde su dignidad es Tlactihuani. ¿Sí? Claro que sí, eso de lo malo y lo Sí. bueno Sí. es como también algo que llegó con los españoles, ¿no? Eso es malo, eso es bueno, pero ¿por qué? En el sentido de que en la comunidad se entiende que es no bien, o sea, no bien porque no está completo, pero tiene toda la posibilidad de lograr completarse, ¿no? O sea, que tiene que trabajar o que tiene que llenarse, o sea, tiene que hacer algo para lograr, eh, pues sí, estar bien, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ajá, eso también que, como tú dices, que ya nos metieron tanto en la cabeza que sí es bueno, que sí es malo, pero no vemos que dentro de eso que se llama malo es más bien que está incompleto y que le hace falta para, pues sí, que esté bien, ¿no? Efectivamente. ¿Y saben qué? Eso que comenta, ¿quién me toca? Gisela. Lo que nos comenta Gisela es bien, bien, bien importante. Cuando una persona está incompleta es porque le hace falta trabajo. Pero no es que sea trabajo de que tenga que ir a trabajar 8 horas diarias. No, le hace falta trabajo en la comunidad. Le hace falta hacer fuerza chicahualisle a través del trabajo. Y entonces una persona que no hace tequio, que no hace chicahualisle, está incompleta. Entonces una forma de completarse, entre otras, es hacer trabajo, pero trabajo para la comunidad.
trabajo colectivo, pues. Servicio a la comunidad, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, yo hablaría que en náhuatl hay palabras para referir a eso y todas ellas nos enseñan de cómo es esa parte del trabajo, cómo es el trabajo. El trabajo en términos náhuatl, ¿no? No en términos de español. Para nosotros en español el trabajo es el gasto, el uso de la energía, ¿no? Para cierto fin. ¿Mande? Y que tiene una remuneración, bueno, sí, entre ellas, exactamente. En náhuatl, ¿no? En náhuatl es otra cosa. Trabajo es acompañar, hacer fiestas, también relaciones sexuales, entre otras cosas. Bueno, ya hablaremos quizá en algún momento del tequi. Pero bueno, vamos a avanzar. Otra palabra que hay que explorar muchísimo y hay que hacer, pues práctica, ¿no? De esto, es el ixtotía. ¿Qué es ixtotía? ¿Alguien sabe? Ixtotía. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Ya, bueno, hicieron trampa. ¿Ya ven? Bueno, ixtotía, bueno, yo pensaría que estamos acá nos gusta hacer danza, ¿no? Danzar. Pues hay que conocer la palabra. Ixtotía. Ixtotía, bueno, lo tenemos hasta en español. Cuando hablamos del mitote, se armó el mitote, bueno, viene del verbo náhuatl, ixtotía. Pero vean lo interesante, ixtotía también tiene este ij, ¿no? Este aliento, ij. Y este tía es un verbalizador. Bueno, si se dan cuenta, el verbo decir, ixtowa, y el verbo ixtotía comparten la misma base radical. ¿Ya vieron? ¿Por qué será que ixtowa, hablar, e ixtotía tienen lo mismo? Refieren a lo mismo. Porque en náhuatl no existe la noción de hablar separado de otras cosas. En este caso, lo que en español llamamos hablar, desde el punto de vista ahora náhuatl, no es diferente a danzar. ¿Y por qué? Porque cuando danzamos también hablamos, pero no hablamos en el sentido occidental, ojo. Entonces, no hay que traducir. Yo invito a que poco a poco dejemos de traducir al español. Más bien empecemos a hablar desde la lengua y ahí irnos dando cuenta de esto. ¿Por qué ixtotía se vincula con ixtowa y al mismo tiempo con tlahtuani y otras muchas palabras? Porque cuando danzamos, lo que hacemos es exhalar. La danza está caracterizada, entre otras cosas, por el brinco. Cuando brincamos, hacemos esto, ¿no? Exhalamos. Y lo que hacemos es sacar nuestro higio. Y cuando sale nuestro higio, ese higio entra en interacción con los demás higios. Que el higio de las otras personas, por supuesto, pero también el higio de la fruta, del copal, de las flores, del polvo, de todo lo que compone ese higio de los ancestros. ¿Se acuerdan? Hace rato hablábamos de eso, de que estamos inmersos en eso. El higio de los tambores. Seguramente habrán visto estas imágenes donde están tocando los huehuet y hay unas vírgulas de palabra, ¿no? Pues ese es el higio de los tambores. Cuando danzamos, exhalamos, pero también tenemos que inhalar. Y lo que inhalamos es el higio de esos elementos que están en la danza. Entonces, fíjense, la danza, ya desde el punto de vista de la lengua, llevándolos hasta este nivel, claro que tenemos otro nivel de comprensión, de profundización. Por eso es importante que la danza vaya acompañado de todos esos elementos que ponemos, porque esos elementos tienen higio. Y al danzar es una retroalimentación de higios, ¿no? O sea, yo saco higio, yo inhalo higio. Y es eso. Entonces, ixtotía es la palabra que refiere a esa acción de intercambiar higio. No solo es danzar. ¿Cuál es el sentido de la danza desde el español? Pues vamos a un diccionario y buscamos, ¿no? Tiene que ver con ritmo, coordinación, ya saben, esas definiciones que nos gustan mucho en español. En náhuatl es otra cosa, totalmente diferente. Invitación a que justo regresemos a la lengua para eso. Vamos un poquito rápido, hacen falta más láminas, pero ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ijuiti, desprender olor. Ixsiawi, cansarse. Ijiac, apestoso. Ijnequi, oler. Y fíjense, oler, ¿no? O sea, uno diría, bueno, oler, pues uno huele cualquier cosa, sí, efectivamente.
pero todas las cosas tienen ij, ¿ya vieron? Ij. Entonces es ahí donde digo, un abuelito jamás les va a decir, los seres humanos estamos compuestos de igio, porque ni siquiera en náhuatl hay una noción de humano. Lo hemos interpretado así, desde el español, y está bien. Pero si vamos a la lengua, vamos a entender que la palabra tlacatl no solo es ser humano, es más allá que eso. Entonces, nunca van a decir eso de que los seres humanos estamos compuestos por igio. Lo que van a suceder es que cada vez que alguien nos diga, huélelo a ver si has hecho a perder, ijnequi, chiquijnequi, huélelo, ¿no? O sea, literalmente hago qui del ij de ne, que es de las cosas. Ne es una partícula de indefinido. Eso es ignequi, oler. Ijpotoca, vaporizar. Tlaixchihua. Bueno, eso de embrujar es una traducción, por supuesto, ¿no? En náhuatl eso es mucho más profundo. Pero vean cómo también en el embrujo hay una aspiración que tiene que ver con este trabajo del ij, de las cosas. Y vean este otro verbo que es bien bonito y que muy poco hemos reflexionado al respecto, ¿no? Tlaxcuiloa o ijcuiloa, escribir. ¿Cómo se dice escribano o escritor? De códices. Tlacuilo, y escúchense, tlacuilo, no está el ligio. Hay que recuperar el ligio. Entonces no es tlacuilo, es tlacuilo. Fíjense, tlacuilo. ¿Por qué tlacuilo? Porque, fíjense, ij-cui, el ij de las cosas es tomado. ¿Se acuerdan de este verbo cui? Que lo vamos a cerrar. Ij-cui. Lo es una especie de voz pasiva de que las cosas, digamos, son, o bueno, el ij de las cosas son tomadas. Y la última parte es un verbalizador gua, ya apareció también por ahí, del otro lado el verbalizador. Entonces, gua es verbalizarlo, es decir, tomar el ij de las cosas y pues hacer algo con él, en este caso, pintarlo, ¿cómo diríamos esto en español? Esculpirlo o escribirlo. Y ahí está. Entonces, yo digo, compañeros, hermanos, que hay que regresar a las lenguas originarias. Náhuatl, ñañú, tunzavi, todas ellas tienen este conocimiento profundo. Bueno, a partir de ahora traten de decir tlaxcuilo, tlaxcuilo, ¿va? Tlaxcuilo, ya no solo tlaxcuilo, tlaxcuilo, en fin. Ixchiqui, extraer aguamiel. O sea, se trabaja el ij cuando se extrae el aguamiel. Tlaxchiqui, tlaxchiqui, tlaxchique. Sí, estornudar, ijcuechoa. Siguiente lámina, por favor. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña revisión de léxico, vocabulario, que fíjense, apenas estamos entrando en el léxico. Todavía no entramos en la narrativa, en las oraciones, todavía no. En los cuentos de las abuelas y los abuelos, que contienen mucho de estas cosas. Pues justamente parte del ejercicio de cómo seguir construyendo esta filosofía profunda, esta filosofía ancestral, así dicho desde español. En náhuatl habría que hablar de trabajar el aliento. Entonces vamos a hacer una serie de anotaciones ahora un poquito técnicas. Hace rato hablábamos de cómo las lenguas, sí, la siguiente lámina, son bien, tipológicamente son bien diferentes. Ahora vamos a hablar un poco desde la lingüística. ¿Qué se dice respecto a la tipología de lenguas? Decía yo hace rato que en náhuatl no hay, como tal, no hay nombres así, no hay conceptos, no hay categorías. No hay, no existen. Pero entonces, ¿qué existe? Bueno, pues se supone, dicen los lingüistas, que casi todas las lenguas del mundo tienen estas dos tipos de palabras o dos tipos de elementos lingüísticos ya a nivel oracional. Uno que son las palabras o las expresiones tema y otros que son los rema. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué es esto. Bueno, en español tenemos temas y remas. Temas, como dice el apunte, es aquella parte de la oración que mayor carga informativa tiene. Si yo digo mesa, ¿qué estoy diciendo? No mucho.
Sí, pero vean cómo necesito un verbo para empezar a decir cosas de eso que dije. Mesa por sí solo no predica, no dice nada, no dice mucho, dice algo, nos podría referir a algo, pero eso que nos refiere igual, todos pensaríamos en cosas distintas. Algún objeto, una mesa de diálogo, puede ser no también no físico, ¿no? Una mesa, no, ¿verdad? Siempre en fin, en nuestro español ya tenemos muchas referencias, ¿vale? Una mesa de diálogo, ¿no? Una mesa, no sé. Ponlo a ver, pon las cartas sobre la mesa. Y estamos regañándonos en el campo, ¿no? Una mesa, ¿mande? Una mesa a los hermanos poncheros, claro, o sea, vean, el español puede referirnos a muchas cosas. La palabra mesa en español no dice mucho. Eso es un tema. Por eso podemos tematizar, por eso podemos hablar de tópicos, ¿no? Esos son los temas. Y la otra parte es la parte rema, es decir, todo aquello que comunica más. Entonces, el español, por ejemplo, tiene estos dos tipos de palabra, temas y remas. Podemos hablar de la mesa de diálogo, podemos hablar de la filosofía, de esto, de la democracia, de un montón de cosas. Pero el náhuatl, fíjense la punta, dice, el náhuatl es una lengua preeminentemente rema, es decir, el náhuatl no pasa por tema, no tiene elementos tema, solo tiene elementos rema. Eso quiere decir que todas las palabras están predicando, todo el tiempo, todo el tiempo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, pues, con estos apuntes, podríamos empezar a afirmar que, pues, en náhuatl efectivamente no podemos hablar de que las palabras sean temas por sí solos, es decir, no podemos hacer etimología. Eso es algo también bien fuerte, compañeras y compañeros, hermanos, hermanas, que luego saca callos y saca ámpulas y con eso me han corrido de muchos lugares. Sí, no podemos hacer etimologías en náhuatl, pues imagínense qué es eso. ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos temas. La lengua es rema. Por eso, decíamos, cada cosa que se dice no se piensa en lo abstracto. Es el reflejo de la práctica. Bueno, entonces no podemos hablar de árbol, no podemos hablar de persona humana, no podemos hablar de cosas divinas. No es cierto que Cal sea casa, pero tampoco Quetzal es hermoso, pero tampoco Yol es corazón. Entonces, ¿qué? ¿Mande? Ya no vamos a usar diccionarios, y de hecho esa es una sugerencia, ¿no? En los cursos de náhuatl que damos en Cali es eso. Para empezar, nivel 1, ok, usemos diccionarios. Pero ya avanzando los otros niveles de náhuatl que tenemos es hablar náhuatl, hablar náhuatl. Los grupos más avanzados es totalmente náhuatl la clase, totalmente náhuatl. Y estamos trabajando estas formas más profundas de la lengua, otro entendimiento, pues. Siguiente lámina. Voy a presentar algunas improntas, ¿no? De por qué digo, se afirma esto. Vean, aunque pues nos gusta mucho pensar que en español hay una palabra para árbol, pues todo mundo dice en Cuauhtic. Pues sí, 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 puede ser. Pero saben, todos los árboles en náhuatl tienen un nombre propio. Entonces, cuando digo, vamos a arrinconarnos a ese árbol, en español está bien. En náhuatl tengo que decir, vamos a arrinconarnos a ese, y tengo que referir al nombre. Y con el nombre del árbol también vienen los conocimientos, los saberes, las experiencias de sé para qué sirve ese árbol. Sé cómo se comporta, sé que si me pongo ahí y tiembla, pues me va a caer lo que tenga ese árbol y me voy a enfermar. Es todo ese conocimiento. Pues vean el cambio radical, ¿no? O sea, mientras en español nos gusta hablar de temas, tópicos, árbol es un tema, es un tópico. En náhuatl, Cuauhtic no dice nada. De hecho, Cuauhtic es más leña, no es árbol. Leña o madera. ¿Cómo se les refiere a los árboles por su nombre? Fíjense esta palabra teposan, o teposan, bueno, teposan tendría que ser en náhuatl. Es el nombre de un árbol, pero al mismo tiempo nos dice algo, está predicando. ¿Qué predica? Tec, piedra, posan, puede ser de pozoni o de pozahue, que espuma, sale. Y estos arbolitos así se comportan. Donde hay piedras, ahí salen estos arbolitos, los teposanes, seguramente los conocen.
Donde hay piedras, si ustedes acomodan un montón de piedras en un lugar y lo dejan unos años, empiezan a salir tepozanes. Y eso es lo que está describiendo la palabra, es eso, que sale, brota como espuma de las piedras. Entonces vean el conocimiento. Bueno, por lo tanto, Cuau más bien no es un tema, sino refiere a una serie de elementos, de prácticas de la cultura. Y bueno, nos llevaríamos otra hora en seguir explicando cada uno de estos elementos. Yo nada más diría que Moish Cuautilia es cuando la persona tiene templanza, ¿no? Y ahora sí, podemos, no es que no podamos referir a los conceptos, ¿no? Los conceptos en español los entendemos de una manera, desde el náhuatl los entendemos desde otra. No son conceptos, son descripciones. Ixcuatlahuia literalmente es rostro, ish, cuau, árbol, madera, o ya no solo es madera, sino también fortaleza, dureza. Y tilía, causativo o benefactivo, en fin. Moixcuatlalia es como obtener el rostro así duro, ¿no? Sí. Bueno, yo no puedo, no, yo no tengo templanza en el rostro. O sea, yo no puedo ser así de tener un semblante así de dureza, ¿no? Se me dificulta. Soy mal actor. Pero es eso, ¿no? Entonces, claro que el náhuatl también tiene estas partes, pues, vamos a decir, si no conceptuales, al menos sí culturalmente codificadas. O sea, el comportamiento humano, claro que está codificado a nivel lingüístico, pero no están depositadas en conceptos, en categorías, en etimologías. Están depositados en descripciones, en predicados. Siguiente lámina. Ese es el tiempo, ¿verdad? Que me queda lo que está ahí. Perfecto. Bueno, ahí voy, ahí voy. Entonces decíamos, cal no es casa, ¿no? Entonces aquí es la parte donde me corren. En otros lugares aquí no, y les agradezco por eso. No, realmente juego con eso, realmente nadie me ha corrido, pero sí saca ámpulas, ¿no? Así de, ¿cómo que Cali no es casa? Si todo el tiempo hemos dicho que Cali es casa. Sí, sí lo es, pero no solo es casa. O sea, Cali es casa, efectivamente, pero lo que no tenemos que hacer es quedarnos con esa sola idea. Cali es casa, sí, pero no solo es casa. No solo refiere a eso, refiere a un montón de cosas más. Vamos a ver unos ejemplos, igual algunos de estos conocidos por ustedes. Petlacali es la palabra de petaca, ¿no? Si lo traducimos por etimología, como lo hacen algunos especialistas, casa de petate. Pues no. ¿Sí conocen las petacas? ¿Cuáles son? Las que tenemos atrás. Exacto. Sí, exactamente. Eso, ¿no? Para nuestros abuelos y abuelas de hace tiempo, un petlacali es un baúl, una caja, un contenedor. De hecho, bueno, si ustedes vieron la exposición de hace 2 días de cómo leer códices con náhuatl, vimos cómo eran los petlacalis, ¿no? Y es eso. Son contenedores, entonces no son casas. Huascali, casa seca. Huaj viene de seco. Huascali, casa seca. Pues no, no es casa. Todos conocemos el huacal. Y también el huacal del pollo, pero también el huacal nuestro, ¿no? Sí, dice un maestro, que por cierto aquí está presente, el maestro Osvaldo, ahorita vamos a escucharlo, dice mamosegui no huacal, ¿no? Cuando me voy a sentar, dice que descanse mi huacal, ¿no? O sea, mi cuerpo. Vean, no hay una noción de cuerpo, también. El cuerpo se refiere de muchas formas. Cuando estoy cansado y como ya estoy todo podrido, seco, pues ya digo, voy a descansar mi huacal. Por eso lo veo como un huacal y no se pelea con la idea de cuerpo, porque no hay una noción de cuerpo. En fin, Acali, casa de agua, pues de alguna manera no es una casa de agua, más bien es un contenedor para agua, es decir, una embarcación. Pero no solo es embarcación, puede ser varias cosas. Cacalach, algo hecho casa, o sea, es casa llevado como adjetivo, ¿no? No es casado, en español es una cosa, no es casado, es hecho casa. Caseado, una traducción muy mala mía, pero bueno, al final se refiere a algo flaco o calavérico. De esta palabra viene la expresión de español calaca, calaca, ¿no? La famosa calaca, tilica y flaca. Bueno, calaca, tilica es náhuatl, tilic también es flaco, es
chupado, así ya sin carnita. Y Huical, su casa, bueno, definitivamente no se puede traducir, aunque refiere a ingrediente, complemento, algo que se encuentra, que va, que se lleva con algo, o sea, como que lo complementa. Es como en el pozole, el maíz, cacahuacintle con el pozole y Huical. Y bueno, de manera romántica, mis alumnos dicen que es pareja, pues sí, de alguna manera. Mi complemento, ¿no? En fin, la media naranja, ¿no? En este caso, en fin, sí, exacto. Y Coatzacoalcos, su tapa, tapón o tapadera de botella. Las botellas tienen una tapita y su función descrita desde el náhuatl es cerrar de tzacu. Es algo, no es una casa, por supuesto que no es una casa que cierra el iscua. Bueno, sí está rarísimo traducirlo al español. En náhuatl es la descripción de eso, ¿no? Ni siquiera ya es contenedor. Es la forma de una tapa que cierra de la cabeza a algo, del cuá, ¿no? De la parte de arriba de algo. ¿Por qué lo cierra? Porque si no lo cerramos, entonces, ijiuquis, sale el aliento. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, algunos nombres, temas dudosos. No, cada palabra llevaría toda una sesión de ver ejemplos, de dialogar, ¿por qué? Pero Teot no es Dios, ¿no? Definitivamente no es Dios, no es divino, es otra cosa. Pili, a pesar de lo que digan las fuentes escritas, no solo es hijo, sí es hijo, pero no solo es hijo. Lo que sí yo pongo en mucha duda, que sea noble, nobleza. No existe la noción de nobleza. Nobleza es un tema del español. Nobleza es una forma en cómo los europeos leyeron el sistema, también usando el español. Lo siento, no puedo, o bueno, yo diría que en algún momento hay que platicar todo esto en náhuatl, ¿no? Es la forma en cómo los europeos describieron lo que ellos vieron, ¿no? Para ellos fue, pues, la nobleza. Pero no, incluso en las comunidades todavía existen los famosos topiles. Los topiles no son nobleza, son personas comunes y corrientes que ayudan en las tareas de la comunidad. Entonces, aguas con eso, ¿no? No son nobleza, no hay nobleza, compañeros. Claro que si yo voy con los investigadores y digo esto, pues sí me van a regañar. Bueno, Cuitla, no solo es excremento ni excreción, para nada. Quetzal tampoco es hermoso, Tlahtuani no es gobernante como tal, y Chichimeca o Chichimecayot no tiene que ver con salvaje, ni precivilizado, ni nómada. Nada de eso. Algo más profundo hay ahí. Siguiente. Mande. Esa parte, perdón, Chichimeca. Sí. O sea, tenemos nuevamente me remito a donde los describen de acuerdo a lo que ellos escuchan como salvajes, ¿sí? Y tenemos una investigación en donde los chichimecas Sí. de hace 5,000, 6,000 años ya habían definido exactamente los periodos de eclipses lunares en las piedras, ahí están las piedras, ¿no? Okay. O sea, entonces pues no, ni eran salvajes, no. Exacto. Entonces hay que ver eso de Chichimeca. Hay que revisarlo, por supuesto. Sí. Yo estoy de acuerdo. El náhuatl, de hecho, tiene una propuesta para esto que no tiene que ver con esto. Lo que pasa es que los europeos, en su pensamiento, en su horizonte de interpretación, ellos pensaban en términos de, ¿cómo les llaman? Tesis, antítesis, ¿no? Bueno, sí, no, eso ya es más reciente. El proceso dialéctico. Sí, eso es más reciente. No, algo más allá atrás, que es la dicotomía. Ah, ya. Tenían un pensamiento dicotómico, ¿no? Para ellos tenía que haber, si hay civilización, es porque tiene que haber barbarismo. Ajá. Si hay maldad es porque tiene que haber bondad. Bueno, más bien al revés, si hay bondad es porque tiene que haber maldad. Entonces, si no la hay, la construyen. Y eso es lo que pasó aquí. Chichimeca, desde la primera lectura que hicieron los europeos, es el salvaje en contraposición al tolteca. Sí. Entonces, como no entendían qué era el chichimeca, y más bien también desde su experiencia de ellos era pues el que no se dejaban pues colonizar, ¿no? Que eran guerreros, pues claro que dijeron, estos son los salvajes. Sí. Y de ahí muchas descripciones de los chichimecas, como eso, como linaje de perros y no sé qué tanta cosa, tanta mentira, que no corresponde.
El náhuatl tiene una propuesta también desde lo lingüístico y pues bueno, es esto, ¿no? También empezar a las investigaciones, los estudios. Necesitamos seguir estudiando estos temas. Sí, maestro. Sí. Allá arriba hay una pregunta. Yo creo que con eso vamos cerrando. Uh-huh. ¿Viene esa raíz de Pili? ¿Perdón? En el segundo nombre de Seacatopiltzin Quetzalcóatl, Sí. viene esa raíz, ¿no? Pero ¿se refiere a un servidor? Pues, ¿O a qué? sí, esa es la pregunta que hay que responder. Así que yo nomás pongo la pregunta. No tengo la respuesta porque no se ha trabajado. Claro, pero sí, yo digo que va por ahí. Yo digo que va por ahí el Topiltzin, o sea, no solo el dios alejado, ¿no? Así como en el Olimpo, no, o sea, los teteo son otra cosa en el mundo mesoamericano. Los teteo hacían bromas, hablaban como hablamos los chilangos. ¿En serio? ¿No me creen? Los teteos decían en Mesoamérica, Tlaxihualhuian teteoe, y era algo así como, si vienen para acá, si vienen para acá. O sea, ese condicional con un imperativo, y bueno, lo del tono yo ya le puse, ¿verdad? Pero es si vienen para acá. O sea, sí, es una forma muy, de hecho, muy reverencial de hablar. Pero fíjense, a nuestros ojos del español chilango, bueno, ni siquiera del español chilango, del español, digamos, estándar, eso está mal. Así no se habla, ¿no? Pero no, en realidad es la forma en cómo hablaban nuestros ancestros. Y los propios dioses se hablaban de esa manera, ¿no? Entonces, los dioses no están alejados. Por eso yo creo que sí, Topiltzin, sí tiene que ver algo con eso, ¿no? Con que en algún momento es también servidor de algo. Claro. Sí. Sí, en alguna ocasión le oí decir a Tenamastli Tetepiltzin acerca de la pronunciación de la H, que era muy importante, porque hacemos la aspiración y pues se oxigena el cerebro. Entonces, por eso el náhuatl es muy importante. Entonces, ahí está el hijillo, o sea, ahorita que lo está explicando, ya le encuentro. Porque yo decía, sí, sí, sí es, porque si aspiramos y llega esa oxigenación y científicamente en neurociencias, pues sabemos que es importante. Entonces ahorita, pues ya tengo la referencia Perfecto. más cercana. Eso. Sí, Pero pues, sí. ahora viene la otra. Si refiriéndonos a la Malinche, bueno, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Para que se entienda. Sí. Si había una conceptualización de estos términos, ¿cómo ella pudo traducir del español, que es diferente a lo que se quiere decir en el náhuatl? ¿Cómo pudo hacer esas traducciones? Uf. Bueno, nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Para la pura potencia. Sí, bueno, miren, yo ante esa pregunta yo diría que hay una falsa traducción, ¿no? Sin duda. O sea, no es cierto que se diera una traducción transparente ni siquiera cercana. O sea, realmente hay muchos textos que hablan sobre esto, ¿no? A lo mejor no a nivel profundo de cómo sucedió, de cómo fue exactamente, pero sí de las sospechas, ¿no? O sea, si supuestamente cuando llegan los europeos a las Antillas, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a hablar con los que ellos llamaban naturales, las personas originarias de esos lugares. O sea, ¿cómo puede ser posible que estas personas hayan dicho a los hombres o a los compañeros de Colón que allá lejos por algunas tierras habían seres con un solo ojo, ¿no? O que habían ciudades llenas de oro y de tesoros, que no sé qué? Pues es ahí donde dice uno, ¿a poco sí? Pues no, o sea, no es cierto. Esa falsa traducción es parte de la colonización, ¿no? Entonces, seguramente lo que hizo Malintzin, es, sí, un efecto pues de negociación, yo diría más bien, no de traducción, de negociación. Estaba negociando, no estaba traduciendo. De hecho, eso es uno de los temas también de muy reciente importancia. Cuando se hace interpretación, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos traduciendo o estamos negociando? Ese es el gran tema de la traducción ya de siglos. Entonces yo hablaría más bien que no hubo traducción, hubo una falsa traducción,
o una, ¿cómo le llaman los investigadores? Una falsa equivalencia. Podemos ver a Malinzi, ¿no? Exacto. Ya no como nos la han pintado. Sí. Y bueno, esa figura también hay que releerla, pero bueno, ya será en otra ocasión. Pues miren, se nos acabó el tiempo, una disculpa, me faltaron 2 láminas, pero ya con eso, ¿no? Ya comió nuestro corazón, ya nos fuimos con muchas dudas, que eso es la idea, y pues no me queda más que agradecerles. O no sé si mis clases